Buenas tardes, queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor en este nuevo día apartado para honrar y glorificar a nuestro buen Padre Celestial. Un día dedicado para compartir la palabra de Dios, la alabanza a su nombre y la comunión cristiana. En el día de hoy, 20 de septiembre, hemos disfrutado de las fiestas patrias, hemos recordado el inicio de nuestra nación como tal y damos gracias a Dios por permitirnos vivir en este país libre, disfrutando de los beneficios de Dios en la predicación, en la reunión, en lo que podemos realizar en la vida espiritual. Considerando, cierto, que la humanidad va rápidamente hacia una forma de vida alejada de Dios, pero el Señor aún nos permite disfrutar de un tiempo especial bajo su dirección, bajo su protección y cuidado en esta tierra, especialmente nosotros chilenos, disfrutando de esta libertad que tenemos hasta el día de hoy. Por cierto que vivimos un tiempo complejo por esta pandemia mundial, por la cuarentena en nuestra ciudad, la cual nos ha impedido poder congregarnos, disfrutar de la comunión presencial con los hermanos. Pero hemos tenido también un beneficio grande, el conocer estas plataformas virtuales o digitales para mantener la comunión, para mantener esta relación espiritual con los hermanos. Hoy vamos nuevamente a la palabra del Señor en la carta a los Romanos. En este capítulo número 10 vamos a tener la oportunidad de leer, de meditar desde el versículo 14 al 21, los cuales leeré a continuación. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mas digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Mas digo, ¿no han conocido esto, Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. E Isaías determinadamente dice, fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. Mas acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Que el Señor añada una bendición más a su palabra, permitiéndonos comprender de ella su voluntad y el plan para nuestras vidas. Oremos al Señor. Bondadoso Padre, en esta hora en la cual compartimos su palabra, sea usted dirigiendo nuestros corazones para, bajo su Santo Espíritu, comprender su voluntad, comprender el plan que usted ha determinado para sus hijos, pero también para aquellos que aún no le conocen, aquellos elegidos que deben llegar a los pies de la cruz de Cristo. Toque sus corazones y permíteles también reconciliarse con usted a través del regalo de la salvación. Ayúdenos como pueblo suyo para valorar este regalo maravilloso y llevar vidas santas, apartadas para toda buena obra, para alabanza de su gloria. Todo esto lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, hoy, como les decía, tenemos la oportunidad de meditar en esta carta a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo, y quisiera así antes enviar un saludo fraterno para cada uno de ustedes, esperando que la gracia de Dios sea con sus familias, con sus vidas, en este hermoso día del Señor, el cual dedicamos plenamente para honrarle y gozar de Él. Espero que junto a sus seres queridos haya sido un día especial, que lo tratado durante la escuela dominical, junto a los cánticos elevados al Creador, nos fortalezcan en este tiempo. Llevamos 6 meses complejos, difíciles. Esta nueva forma de llevar la vida, el encierro, las mascarillas, el distanciamiento social, incluso de nuestros familiares, seguro nos han causado más de alguna lágrima o momento de nostalgia y tristeza. Pero debemos también ver la bendición de Dios en todo esto,
Quizás alguno pensará que forzamos las situaciones cotidianas para que se vean como una bendición, pero como he dicho en otras oportunidades y como la misma palabra de Dios lo manifiesta, todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Qué maravilloso poder vivir un tiempo donde podemos reconocer la mano de Dios en nuestras vidas. Cierto es que esta pandemia mundial, este tiempo de cuarentena nos ha forzado a estar recluidos en nuestros hogares. A la gran mayoría, porque hay muchos que lamentablemente tienen que arriesgar sus vidas, podríamos decirlo de esa manera, al tener que salir a trabajar, al tener que desarrollar sus labores de forma normal, digamos, en el hecho de no estar en sus hogares, bajo las protecciones y cuidados que corresponde o que dictamina la autoridad sanitaria. Pero bajo todo eso que nos toca vivir, bajo todo ese marco, nos encontramos con la mano de Dios bendiciendo a sus hijos. Con esta frase de Pablo en la carta a los Romanos: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Es imposible no ver el beneficio de Dios a través de todo este tiempo, en su provisión, en cómo hemos podido pasar más tiempo con la familia, en la maravillosa oportunidad de encontrarnos con la palabra de Dios de manera más dedicada, en la oración, etcétera. Muchas otras formas. Quizás hemos tenido más tiempo para leer la Biblia o simplemente para meditar en cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Quisiera que cada día pudiésemos ver la mano de Dios derramando sus bendiciones sobre nuestras vidas. Seamos agradecidos por permitirnos en medio de tanta dificultad, preocupación e incertidumbre comprender su voluntad y ver su obra ejecutándose soberanamente. Gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad de meditar en su palabra y encontrar en ella lo necesario para nuestra vida, para nuestra santificación y consagración, que es lo que debemos aprovechar en este tiempo. Hoy tendremos la oportunidad nuevamente de meditar en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hasta aquí, por medio de esta carta, hemos descubierto y conocido, creo, de mejor manera la justicia, la bondad y la soberanía de Dios, dentro de otras cosas. Hoy nos detendremos nuevamente en el capítulo 10 de esta carta. Trataremos de descubrir la voluntad del Señor, el plan de Dios para Israel y para nosotros los gentiles, los creyentes en Jesucristo. Cuando recordamos de los versículos 11 y 13 las palabras todo aquel, vemos cómo el mensaje de salvación ahora alcanza a todo el ser humano. Algo que estaba exclusivamente para el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, ahora se ha extendido a todo aquel. Debemos recordar a su vez que esto está sujeto a algunos pasos previos. Primero, creer en Jesucristo. Creer que Él es el Hijo de Dios encarnado, el cual descendió del cielo a ocupar nuestro lugar en la cruz para justificarnos y hacernos aceptos delante del Padre. Segundo, invocar el nombre del Señor. Esto se refiere a reconocer nuestra condición de pecadores, reconocer que en nosotros no existía posibilidad alguna de buscar a Cristo o de creer en Él, reconocer que necesitamos del Señor y de su sacrificio en la cruz para ser justificados delante del Padre eterno. Pues bien, ahora el apóstol, tomando pie en estas mismas palabras, todo aquel, describe el proceso de salvación a través de la predicación del Evangelio y su recepción por medio de la fe. Romanos 10, 14 y 15 nos dicen: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. El apóstol Pablo nos ha dejado de manifiesto su gran preocupación por dar a conocer la justicia de Dios. Si algo nos queda claro aquí, es cómo en los capítulos anteriores Pablo habla de esta justicia maravillosa, que obviamente quizás nos puede dar un poco de temor, porque habla de justicia, un juez que emitirá un juicio sobre alguien, en este caso sobre nosotros, los seres humanos. Pero también, de la misma manera, muestra la bondad que emana de su amor. Ha dedicado un espacio para hablar a los judíos, especialmente
sobre la necesidad de reconocer a Jesucristo como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. A pesar que ve en ellos un especial rechazo a considerar el amor de Dios por medio de Jesucristo, ha demostrado su amor y preocupación por sus hermanos judíos. Pablo deseaba que ellos pudiesen comprender plenamente el plan de Dios para su salvación. Esto lo vemos en Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud, es para salvación. De la misma manera, Romanos 9:2 y 3. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, sufría el apóstol, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, deseara yo mismo ocupar el lugar de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, para que puedan disfrutar de la salvación. En pocas palabras, resumido, ese pasaje muestra que Pablo se ofrecía a sí mismo si estuviese la posibilidad de ocupar el lugar de sus hermanos para que ellos creyesen en Jesucristo. El apóstol incluso propuso poner su vida para castigo a cambio de que los israelitas pudiesen comprender y aceptar a Jesús como el Mesías de Dios, el Salvador. En cierta medida, cuando nosotros logramos leer o comprender toda la historia, toda la biografía de Pablo, este apóstol escogido por Dios, vemos cómo en realidad sufrió por sus hermanos. Les explicó en los primeros versículos del capítulo 10 cómo el fin de la ley era Cristo, el cual puede justificar a todo aquel que en él cree. Muchos israelitas, muchos judíos, no creían en Jesucristo. Estaban avalando su vida o pensando que el cumplir al pie de la letra la ley mosaica les traería la redención. Estaban errados. Es por ello que aquí escribe sobre la provisión universal de salvación, la cual se refleja en los versículos 6 al 17 del capítulo 10, la cual tiene como fondo la contradictoria historia de un pueblo escogido que se niega a creer frente a todas las evidencias, mientras aquellos excluidos van a participar de este regalo por parte de Dios. El pueblo escogido, Israel. Los excluidos que van a participar, los gentiles, nosotros. Cuando nos detenemos en estas interrogantes que el apóstol presenta, logramos entender por qué Dios extendió el evangelio de salvación a los gentiles. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? Los israelitas habían escuchado siempre sobre la venida del Mesías. Pablo, cuando presenta este cuestionamiento, lo hace desde esta visión. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Ellos tuvieron a los profetas que entregaron las palabras de Dios, diciendo que su Hijo vendría a la tierra para salvarlos. Las condiciones para creer y por tanto ser salvos mediante la fe se habían cumplido en los judíos. Ellos habían oído el mensaje. Podríamos decir que no tenían excusa alguna para acceder a la salvación. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Para invocar al Señor y quedar liberado de la condenación, es necesario poner la confianza en Él. Para poner la confianza en Él, es necesario escuchar del Señor. Y para escuchar, es importante que alguien lo dé a conocer. Para que alguien vaya a predicar, es necesario que alguien lo envíe. Los mensajes de Dios necesitan una comisión por parte del Señor. Aquí Pablo está citando al profeta Isaías en su capítulo 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sión, tu Dios reina. El contexto en que Jehová envía a sus mensajeros para dar a Sión las buenas noticias de la próxima liberación. Esta liberación constituye el tema de gozo y alegría del capítulo 54, pero en medio, entre el capítulo 52 y 54 de Isaías, está el capítulo quizás sombrío, el número 53, donde se nos da a conocer o se cuenta la muerte del Mesías, por cuya obra se obtiene la provisión de salvación
para todo aquel que cree. Como decía en estos capítulos de Isaías, el contexto nos dice que Dios envía mensajeros para dar a Sion estas nuevas noticias, esta buena nueva de liberación. Pero esta liberación iba a ser bajo la actuación, bajo la participación del Mesías, de Cristo, el Hijo de Dios. Este es el propósito del apóstol Pablo en esta parte de este capítulo: mostrar a Israel que, teniendo oportunidad de acceder al regalo de salvación, desviaron su mirada. No escucharon a aquellos hombres, los profetas, enviados por Dios para anunciar las buenas nuevas. Romanos 10:16 lo dice así: mas no todos obedecen al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Lo mismo que ha sucedido por siglos con el pueblo de Israel. Pablo lo recuerda a sus receptores, que teniendo la oportunidad de escuchar a Cristo y su mensaje y escuchar del amor de Dios, lo desecharon. Se negaron a recibir a Jesús, el Hijo de Dios. Pero también les manifiesta el Evangelio, la predicación del Evangelio. Esta predicación que habla de la fe en Jesucristo, que habla de confesar nuestra condición delante de Él. Pablo se toma un tiempo razonable para mostrar a los judíos que por solo cumplir la ley no iban a lograr acceder al regalo de salvación. La predicación que se estaba dando era que Cristo es el único medio para acceder a este regalo de salvación. Por eso Pablo escribe en el versículo 17: luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No hay otro medio, no hay otra forma. La palabra de Dios, la Biblia, hoy también cumple el mismo propósito: darnos el camino para llegar a la salvación por medio de Jesucristo. Pero ¿cuántos desechan el amor de Dios? ¿Cuántos desechan la palabra de Dios y la echan al olvido? Pablo establece en el versículo 16 que no todos obedecen al Evangelio, que no todos logran comprender la soberanía de Dios. Lamentablemente, el pueblo de Israel no comprendió a Jesucristo ni el plan de Dios para salvarles. Los judíos tuvieron a los profetas del Antiguo Testamento, tuvieron la ley mosaica, dada por Dios también, pero les faltó algo. Ellos escucharon la palabra, pero les faltó la fe. Hebreos 11:6 nos recuerda: empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es esencial para poder recibir el regalo de la predicación, la salvación por medio de Jesucristo. La palabra de Dios es clara al referirse en este capítulo al hecho que llegar a la salvación está al alcance. La palabra está en la boca y el corazón, pero falta algo: declararlo. De esta manera se muestra la maravillosa obra soberana de Dios, el Espíritu Santo obrando en el corazón del ser humano para arrepentimiento. Por eso es necesaria la fe. Esta maravillosa fe que se produce al escuchar la palabra de Dios y el plan de redención que nos entrega. Queridos hermanos, debemos comprender que Dios soberanamente nos ha escogido para disfrutar de este maravilloso regalo de la predicación, la salvación en Jesucristo. Pablo lo describe en los versículos siguientes, Romanos 10:16 al 20. Mas no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mas digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con gente que no es mía.
Con gente insensata os provocaré a ira. E Isaías determinadamente dice: fui hallado de los que me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. ¿Quién ha creído a este anuncio? Una pregunta que nos lleva a evaluar, a considerar también nuestra fe en Cristo. Pablo utiliza estas palabras de Isaías para graficar la necedad de los judíos. La falta de fe en el pueblo de Dios les llevó a perder el precioso regalo de la predicación. Esto por no comprender la palabra, por no comprender esta palabra de Dios, por no poner la fe en las Escrituras para recibir esta palabra de vida. ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Qué es este libro que hoy puedes tener en tus manos? ¿Qué significa? Aquí están las palabras de vida. La Biblia tiene como propósito la salvación del hombre. Su gran tema es Jesucristo y nos muestra a Jesús desde la creación hasta la eternidad, y en todo momento procura la salvación de sus hijos, de aquellos que Dios escogió en la eternidad. Pablo referencia a Moisés en el versículo 19 diciendo que el pueblo de Israel iba a sentir envidia con gente insensata, con gente que no es judía, algo que para los israelitas era terrible. Se adueñaron tanto de este privilegio de ser el pueblo escogido que sintieron el peso, la envidia, el celo de que Dios incluyera en este regalo maravilloso de predicación la salvación para aquellos que no eran judíos. Juan, el evangelista, lo escribe en el capítulo 1, versículos 11 al 13 de su evangelio. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Este es el propósito de la predicación del Evangelio, que todo aquel que confiesa a Jesús como su Señor y Salvador y reconoce su condición de pecado delante de Él, recibe el derecho, la potestad de ser un hijo de Dios. ¡Qué regalo maravilloso de esta predicación del Evangelio de Cristo, de la predicación del amor de Dios! Recibir el derecho de ser un hijo de Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, el cual nos justificó delante del Padre. Pablo finaliza mostrando la maravillosa bondad de Dios para coronar la soberanía del Padre eterno, el cual, amando a su pueblo, pero viendo su falta de fe, extendió la predicación de su palabra a un pueblo que no era su pueblo, haciéndolo su pueblo por Jesucristo. Recordemos que Dios llamó a Abraham desde su tierra, desde su parentela, y lo sacó, lo apartó y le dijo que le iba a dar hijos como la arena que hay en el mar o en el mundo, que no iban a ser capaces de ser contados como las estrellas de los cielos. Aquí se extiende o se cumple, podríamos decir, esta promesa, extendiéndose el mensaje de amor de salvación a cada uno de los elegidos de Dios. Romanos 10:21. Mas acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. A través de la palabra de Dios podemos ver cómo Israel fue rebelde, duro de cerviz, desobediente, etc.
Podemos decir un sinnúmero de sinónimos para confirmar lo que Pablo escribe del pueblo judío y de su falta de fe. La historia del peregrinaje por el desierto, desde que sale de Egipto, liderados por Moisés, después de 430 años de sufrimiento como esclavos, hacia la libertad, hacia una tierra que fluía leche y miel. Vemos cómo actuó este pueblo. El orgullo y vanidad impedían a los judíos reconocer que necesitaban del Mesías, del Hijo de Dios, para acceder a la plenitud de la salvación. Seguían creyendo que, cumpliendo con la rigurosa costumbre impuesta por los escribas y fariseos de llevar una vida religiosa, tratando de cumplir la ley mosaica sin tener un encuentro personal con el Salvador Jesucristo, lograrían alcanzar las promesas de Dios. Estamos hablando en este tiempo en el cual Pablo escribe este capítulo en la carta a los romanos, o cuando escribe la carta a los romanos, pensando que fue subdividida en capítulos muchos años después. ¿Qué estaba ya haciendo Pablo? Se estaba esforzando por mostrarles que Cristo era aquel Mesías prometido por la palabra de Dios desde el principio de la creación. Y que es el único que lo puede justificar, es el único que puede mediar entre Dios y los hombres. Asimismo se lo escribe a Timoteo, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Mesías, al cual el pueblo judío lo tomó y lo crucificó. Pablo se esforzaba por mostrar a este Cristo. Siempre han existido personas elegidas por Dios Todopoderoso para predicar, para enseñar la palabra de vida. El Señor siempre ha provisto de siervos que den a conocer el mensaje de salvación. Lo lamentable, el ser humano, el cual ha endurecido su corazón. Satanás ha logrado saturar las mentes con ideas filosóficas, humanistas. Ha llenado al ser humano de ateísmo y pensamientos que lo oponen al amor de Dios. Pablo lo describe en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Amados hermanos, nuestra lucha no es contra los hombres, no es contra seres humanos. Nuestra lucha no es contra Dios, sino que nos enfrentamos al ser que está en contra del Señor, aquel ser que busca la destrucción del hombre. Y cada día vemos cómo avanza en su propósito, aún atacando y destruyendo a los creyentes en Jesucristo, enfriando la fe que hay en sus corazones, poniendo dudas, llevándoles por el camino del conformismo y debilitando su relación con este Padre eterno, Padre amoroso, enfriando y debilitando esta relación con Jesucristo, su Hijo amado, el cual se entregó por nosotros, opacando la labor del Espíritu Santo en nuestro ser como templo del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo nos muestra en esta oportunidad nuevamente el inmenso amor de Dios. Nos da a conocer la obra preciosa de Jesucristo, el cual se entregó a sí mismo por nosotros para rescatarnos y darnos la vida eterna. También nos da a conocer que la palabra de Dios siempre se ha predicado y enseñado, que está al alcance de todos aquellos que quieran escucharla. Pero más importante aún, que cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia de judío y de griego,
No hay diferencia de judío y gentil. No hay diferencia entre los israelitas y nosotros, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué puedes decir ante esto? Amados hermanos, en la fe que es en Jesucristo, somos invitados a desarrollar una vida en santidad, fidelidad y devoción a Dios. No seamos llevados por las diversas corrientes que el mundo está presentando hoy, corrientes que van en contra de Dios, en contra de su palabra. Se ven como cosas agradables y necesarias, pero su fin es apartarnos de nuestro Señor. Leamos la palabra que hemos recibido, la Biblia. Busquemos con dedicación la voluntad de Dios y dispongamos nuestras vidas y corazones a ser obedientes al Señor y Dios Todopoderoso. No imitemos a aquel pueblo escogido que descuidó su fe y no entendió que debía entregar su vida a su Creador, que debía recibir al Mesías, al Hijo de Dios. Hoy participemos de la predicación del Evangelio de Cristo y aceptemos el regalo de esta predicación. Recibamos con gozo la invitación del Señor y seamos parte activa del llamado que hemos recibido a servir fielmente y a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Que la gracia de Dios y la participación de su Santo Espíritu sea con todos vosotros. Que el Señor les bendiga. Oramos. Padre nuestro, gracias porque hemos podido meditar en su palabra, porque nos da la libertad de poder hacerlo hoy por este medio digital, este medio virtual, y esperamos que alcance a muchos más que necesitan de recibir su palabra. Oh Padre bondadoso, obra usted en los corazones, obra usted en las vidas de sus hijos, para que aumente la fe, la fidelidad, y en este proceso de santidad busquemos ser imitadores de Cristo. A aquellos que aún no le conocen, bajo su gran amor, toque sus vidas conforme a su elección para salvación en sus seres, en estos seres, Señor, que usted ha creado para alabarle y para glorificarle. Alcanza usted a cada corazón conforme a su propósito. Rogamos su bendición, su ayuda y su paz en Cristo, nuestro amado y único Salvador. Amén. Que el Señor sea con todos vosotros.